En este video vamos a aprender a construir la estufa Pazzari. La estufa Pazzari, por su vocablo en purépecha, significa la que guarda y ahorra combustible. Es una estufa de 3 comales, uno grande y 2 pequeños, que tiene la particularidad de tener una chimenea para sacar el humo de la leña fuera de la cocina. Es una estufa mejorada de leña de triple impacto porque ofrece beneficios a la salud, porque evita la contaminación en el interior de las cocinas, económicos porque ahorra combustible y ahorra tiempo al cocinar, y ambientales porque evita la deforestación y frente al fogón abierto mitiga de 2 a 3 toneladas al año de gases efecto invernadero. Para la construcción vamos a necesitar los siguientes materiales. Puedes encontrar la lista completa en la descripción del video. A continuación construiremos la base para nuestra estufa Pazzari. Para ello necesitamos 4 tablas. 2 de ellas son de 3 pulgadas por 80 centímetros de ancho. Las otras 2 son de 2 pulgadas por 1,30. En medio de la base vamos a colocar nuestra malla electrosoldada. Las medidas de la malla son de 78 centímetros de ancho por 1,28 de largo. En un piso firme podemos poner caubilla o plástico para que no se pegue. Ahí se colocan las 4 tablas previamente clavadas que forman un rectángulo de 80 por 1,30. Dentro del rectángulo se coloca la malla electrosoldada y se recortan las orillas para que ajuste perfectamente. Se pueden colocar algunas piedras para que la malla electrosoldada quede lo más centrada posible. Se prepara una mezcla de un costal de cemento con una carretilla de arena y agua y se aplica. Con la cuchara se nivela la base a la altura de las tablas de 2 pulgadas y se deja secar 48 horas. Es necesario definir un espacio nivelado de 80 por 1,30 donde va a estar la estufa. Ahí se construyen 2 hileras de 2 bloques de altura por 2 de largo para soportar la estufa. Estas hileras deben quedar 10 centímetros por lado hacia dentro de la base, esto es, deben medir 60 centímetros de separación por el lado de afuera. ¿Cómo quedó? Ahora de aquí. Las hileras deben quedar paralelas y muy bien niveladas porque ahí descansará la estufa. La base va centrada y debe sobresalir 10 centímetros a cada lado de las hileras. Se debe revisar que esté correctamente nivelada. Se debe armar el molde asegurándose de que los 4 pernos queden bien ajustados. El molde se coloca a paño con la base por la parte de atrás y centrado, con 5 centímetros a cada lado. Las 2 diagonales deben medir lo mismo para asegurarnos que los lados del molde estén a 90 grados. El molde y la base se riegan para que la mezcla se pegue bien. Al momento de colocar los tabiques es importante que esta cara siempre quede hacia afuera. Lo vamos a colocar así. Antes de colocar el primer tabique tenemos que remojarlo. Se prepara una mezcla de medio bulto de cemento y 2 botes de arena y se usa para pegar los ladrillos en la parte interior del molde. Hay que empezar poniendo ladrillos en la parte lateral del molde. Se cortan ladrillos a la medida para los huecos que queden en cada lado de la hilada. Después se ponen en la parte posterior y al final se parte el último ladrillo para ajustar el tamaño. Para iniciar con la segunda hilada, estos ladrillos los vamos a poner de esta forma y vamos a empezar a pegar ladrillo de aquí en adelante. En la parte posterior se pone un ladrillo en medio y se cortan los pedazos para que ajuste. Ahora vamos a empezar a construir la cámara de combustión. Encuentras el punto medio, 10.5 centímetros hacia un lado, 10.5 centímetros hacia el otro, para que la entrada de la cámara sea de 21 centímetros. Para hacer la cámara de combustión, se deben poner primero 2 ladrillos pegados perpendicularmente al molde.
Es importante medirlos en varios lugares para asegurar que estén paralelos. Aquí en la cámara de combustión es donde vamos a tener las mayores temperaturas, entonces es importante que esta cara quede hacia adentro de donde va a estar el fuego. Sí, va a quedar así, o sea, de esta manera. Después se les agrega medio ladrillo de cada lado y se cierra el fondo con un ladrillo recortado al tamaño. El fondo debe estar a 36 centímetros de la pared del molde. La altura de la cámara es de 12 centímetros. La cámara de combustión se va a tapar con un ladrillo acostado que descansa en el molde. También se van a poner 2 medios ladrillos perpendiculares al molde donde van a descansar los otros ladrillos acostados que completan ese espacio. Esos ladrillos también deberán ser cortados para que ajusten. Todo este espacio se va a cubrir de mezcla para que quede bien pegado. Se llena de mezcla entre los ladrillos verticales y por debajo y encima de los ladrillos acostados. Se corta a lo largo medio ladrillo para cerrar el espacio de los laterales. Después se corta un ladrillo completo también a lo largo y los pedazos se colocan arriba para rematar el frente de la estufa. Una vez terminado, se deja secar hasta el día siguiente. Lo que sigue es llenar el espacio fuera de la cámara de combustión con una mezcla de grava y arena hasta la altura de la primera hilada. Se debe emparejar muy bien y después colocar un par de ladrillos pegados con mezcla donde termina la cámara de combustión. El siguiente paso es colocar la base metálica y las celosías. Para eso se van a usar 3 mitades de ladrillo que van a ir acostadas sobre el relleno de tierra y grava. En la parte de atrás se va a poner una y encima va la base metálica. Las celosías se ponen adelante. La esquina externa de cada una debe estar a 18 centímetros del lado exterior del costado correspondiente de ladrillos y a 52 centímetros del frente de la estufa. El comal principal se presenta y debe quedar suspendido al borde de la pestaña por las celosías, a 8 centímetros de distancia de los lados de la estufa. Y justo al borde donde está la ceja, ahí tienen que quedar, ya lo acomodas como en dirección del comal y aquí que quede así en la orilla. Así. O sea, lo único que tiene que tocar el comal con el ladrillo es este borde, y lo mismo es para las celosías. Entonces ahí si le mides, pues te da las mismas, te da las medidas, ¿no? Las celosías y los canales de la base de la chimenea se rellenan con papel para evitar que se atasquen con la mezcla. Y este también tiene que quedar al centro, sí, y tiene que quedar 2 centímetros por fuera de la base. Lo que sigue es rellenar toda la estufa con una mezcla de 1.5 botes de barro, medio bulto de mortero y 2 botes de arena. En este punto, el molde se debe de subir para que quede 2 centímetros por arriba de la línea de los ladrillos. Se pueden poner algunas piedras para sostenerlo en esta posición. Se debe llenar el cajón completamente hasta el borde del molde que ahora sobresale de los ladrillos. Se marca la posición de los comales secundarios. Van a 14 centímetros del fondo y a 5 centímetros de los lados exteriores correspondientes. El comal principal se acomoda a 6 centímetros de la cara frontal y centrado a 8 centímetros de los lados del cajón. Se presionan los moldes de las hornillas para formar los huecos y se retira el excedente de mezcla. Las barras centrales deben quedar perpendiculares a los tubos que salen de la base de la chimenea.
Se retira el excedente de mezcla para liberar el espacio del comal principal. Se deben abrir los canales entre las celosías, la cámara de combustión, las cámaras de los comales secundarios y la chimenea. Con una cuchara se retira la mezcla y se retiran los papeles que se habían puesto ahí. Después de sacar el excedente, debe quedar como se muestra en la imagen. Finalmente se colocan los comales, se empareja la parte de arriba y se pule con una esponja húmeda. Se retira el molde separando primero la mezcla con una cuchara de albañil. Después se retiran los pernos para que finalmente se liberen las paredes. Es importante limpiar lo mejor posible los comales y la cámara de combustión para que queden libres de residuos de mezcla. Se deja secar hasta el día siguiente. Finalmente se coloca la chimenea de la longitud que sea necesaria para que la salida quede fuera de la casa. Se pueden usar codos y segmentos adicionales para sacarla por donde sea conveniente. Y así finalizamos con la construcción de nuestra estufa Pazzari.